Caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices ¿Cómo les va? hasta ahora siguen siendo su Ahí viene, Se Queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco ¿Le gusta este tema? que su Clara una vez le Y ahí arranca la murga. con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Bueno, Una vez me regaló. ¿cómo andan? Hoy no tenía muchas ganas de hacer esto. Pero bueno. Tuve medio como un día del ojete. No, mentira. Se me hizo del ojete en la última parte del día. Ay, no, esperen que... Ahí está. La primera parte del día estuvo bien. No sé, me crucé. Me crucé. De mal llevada que soy, ¿vieron? Es así. Pero bueno, nada. Así que dije, no, mando todo a cagar. Y después dije, no, si yo la paso tan bien. A mí me gusta hacerlo. Entonces lo hago. Y bueno. Acá andamos, soltando y agarrando todo lo bueno siempre. Porque hay vida después de ser gusana. Eso, ahí está, me encanta. Tenemos como una huerta llena de gusanos, lombrices, somos un montón. Bueno, sí, no sé, ¿qué? ¿Luna nueva? ¿Qué pasó de luna nueva? Las energías que están entrando. Bueno. Pero hoy tenemos un tema hermoso, un tema necesario. Una de las cosas que ustedes más me dicen cuando planteo los temas y cuando planteamos las situaciones y contamos las historias y yo les cuento y ustedes me escuchan y yo les sigo hablando y ustedes me siguen escuchando y yo los escucho a ustedes y bla, 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 bla. ¿No? En un momento cuando yo hablo y digo la palabra mágica, que es sanar, al instante, después de que escucharon la palabrita, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de reflexión mediante, sin ningún tipo de tiempo de reflexión, ¿qué hacen? Me dicen, ¿cómo? Pero yo te estoy diciendo que tenés que poner conciencia en lo que tenés que sanar. Te estoy diciendo que mires, te estoy diciendo que vayas para adentro, te estoy diciendo, ¿no? Me lo estoy diciendo, se los estoy diciendo. Y lo primero que dicen todos, lo primero que decía yo, ahora ya medio me curé de eso, era, ¿cómo sanamos? De verdad, ¿cómo sanamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque parece que siempre estamos buscando la pastillita que nos resuelva.
la palabrita que nos destrabe, la técnica, la clave, la persona, la forma, el camino, el taller, el tallercito, la clase, la profesora y la puta que lo parió. Que verdaderamente nos termine sanando y nos termine quitando del problema que tenemos, así volvemos a estar tranquilos, en paz y felices. ¿Cómo sanamos? ¿Cómo sanamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dejo de? ¿Cómo suelto? ¿Cómo pongo? ¿Cómo saco? ¿Cómo meto? ¿Cómo tiro? ¿Cómo se hace? Lo único que queremos es salirnos de la situación en donde estamos, que no nos gusta, y buscar la solución. Y sí, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sanar. Pero no tenemos que sanar de una manera compulsiva, porque no nos bancamos el lugar en donde estamos. Tenemos que sanar por un montón de otras cuestiones, que es lo que justamente vamos a hablar en el Inacabados de esta noche. Por eso es tan importante que se queden ahí y que escuchen, para que después no empiecen a decir ¿cómo? ¿Por qué? Y ahí, de a poquito, empezamos a convertirnos en soberanos, convertirnos en responsables, convertirnos en seres creativos y no en víctimas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos tomar el mando nosotros de nuestra propia alma y empezar verdaderamente a liberarnos. Para mí, en mi vida, sanar significa liberar. Porque siempre pensé que mi vida tenía que ver con el amor, con todas sus formas de amor. Después pensé que mi vida tenía que ver con la libertad y con todas sus formas de libertad. Y ahora sé que mi vida tiene que ver con el amor y con la libertad, porque son exactamente lo mismo. Bien. Así que hoy, en la 7ª noche de Inacabados, ¡ojo! 7, el culo te abrocho. Ah, no va. Esa es en la próxima. En la 7ª de Inacabados, vamos a dar la 6ª, porque saben que tenemos una menos. Regla de los inacabados. Los inacabados, regla número 6, sabemos que nos tenemos que sanar, que llegó el momento, que es ahora, que necesitamos limpiarnos y liberarnos, no solamente de todo lo que sabemos, sino que además tenemos que liberarnos y limpiarnos de un montón de cositas que operan en nosotros, pero que no tenemos ni la más puta idea. ¿Sí? De vuelta. Regla número 6 de los inacabados. Todos estamos sanando y todos sabemos que este es el momento de sanar. De todas esas cositas, sanarnos de todas esas cositas que sabemos y de todas esas cositas que no sabemos y no tenemos ni puta idea. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar esta noche a hablar de todas esas cosas, porque esas cositas que no sabemos están operando en nosotros y hacen que nuestras cosas y nuestras vidas y nuestras historias se repitan y repitan y repitan y repitan. Entonces, tenemos cosas a sanar que sabemos que tenemos que sanar y tenemos cosas a sanar que sabemos que de alguna manera están ocultas ahí, como en secretito. Y las tenemos que empezar a quitar de abajo de la alfombra. Entonces,
Hoy vamos a hablar con una amiga, con Mariana Cocusa, una doctora, que además de ser médica, se dedica a la biodescodificación, que es una técnica que yo amo, en donde vamos a empezar a inaugurar una sección en Inacabados que tienen que ver con justamente claves para sanar, ¿no? Porque vamos a hablar, ok, sí, de cómo me mete los cuernos uno, de cómo yo me voy a la mierda, abandono o me abandonan, de cómo siempre me rechazan, de cómo me desvalorizan, pero cómo sanamos. Bueno, vamos a presentar todos los sábados, además, mínimo, una clave para sanar. Así ustedes, que están ahí, dicen, no, pero esto es algo de lo que me pasa a mí. Ok, es algo de lo que me pasa a mí, pero también es algo de lo que me pasa a mí y es algo de lo que les pasa a todos. Y podemos empezar a armar como una especie de caminito para ver si nos liberamos, nos limpiamos, sanamos, aprendemos, enseñamos a otros y todas esas cosas. Bien. Somos un montón esta hora. Me encanta. Vamos a hablar de árbol genealógico. Vamos a hablar de linaje. Vamos a hablar de cómo incluso conocer a nuestro árbol, ¿no? Es algo muy conocido, ahora se está diciendo mucho esto de tenés que sacar tu árbol, tenés que ir para atrás, tenés que... A mí siempre me dio bronca eso. Siempre le tuve mucho odio a todo eso. En mi propio periodo de sanación, cuando alguien me decía lo del árbol genealógico, a mí me revolvían las tripas. Porque como yo soy adoptada, todo lo que me habla del origen y de la biología y de lo genealógico y del ADN me da odio. Y odio es la palabra, ¿no? Porque no vamos a buscar otra palabra. Salió odio, así que es odio. Entonces, durante mucho tiempo me resistí mucho a esto del árbol genealógico porque, claro, yo tenía un árbol genealógico absolutamente desconocido, sin un puto nombre que sea verdaderamente parte de mi biología, y después tenía a mi árbol genealógico adoptivo. Y después, esto es un dato muy interesante que les quiero compartir, me di cuenta, haciendo muchas sesiones de biodecodificación, ahora lo vamos a hablar con Mariana, pero haciendo muchas sesiones de biodecodificación, me di cuenta de que, y me comentaron también las maestras que me acompañaron y me ayudaron, que siempre la gente, incluso que es adoptada, elige el árbol genealógico absolutamente parecido porque es lo que uno vino a hacer. Así que son como dos árboles muy similares. Uno elige la familia en la que encarna. Yo elegí haber sido biológica de un grupo familiar y también elegí ser adoptiva de otro grupo familiar, con todo lo que eso implica, con toda esa historia que está atrapada en un lugar y con toda esa otra historia que está ahí, esperando ser descubierta. Entonces, es muy interesante entender cómo siempre uno está en el lugar correcto, adecuado. El universo, ni Dios, juega a los dados. Es así. Estamos donde tenemos que estar para sanar junto con las personas que vinimos lo que tenemos que sanar y lo que tenemos que liberar y lo que tenemos que ayudar a liberar del clan y del sistema en el que elegimos estar.
Así que no hay mucho misterio. Siendo adoptada, biológica, no biológica, ya no me importa mucho todo eso. Sí importa lo que vine a hacer. Y lo que vine a hacer justamente es liberar al clan en donde estoy. Cual sea que sea. Porque todos vinimos a hacer eso. Todos vinimos a sanarnos y a sanar a lo que estaba para atrás. Para que lo de adelante esté un poquito más limpio y podamos empezar el nuevo mundo desde un mejor lugar. Vinimos a eso. ¿Se acuerdan cuando yo siempre les decía que veníamos al final de fiesta? Que estábamos todos en 5º año, comiéndonos el pollo en la fiesta de 5º año. Bueno, además de comernos el pollo, estamos sanando a todos los familiares que vinieron atrás a bailar el vals. ¿Y por qué? Y porque sí. Porque sí. Es eso. Vinimos a sanarnos, a sanar individualmente, a sanar familiarmente, a sanar a nuestro linaje. Y justamente iniciar una nueva etapa. Así que, sin más preámbulo, a ver, si la encuentro a ella, le digo a Mariana que me escriba mensajito, pero acá, en el chat, así la puedo contactar. Vamos a hablar con Mariana Cusa cuando me hable. Así que también lo que les propongo, acá estás. Lo que les propongo es que pongan sus preguntitas para ella, si tienen, de las que yo les voy a hacer. Escuchen con atención. Por favor, escuchan. Ahí estamos. Hola, Mariana. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo andas, Sos Lorena? igual a Leti. Sos igual a Leticia. Hermano, hablando del árbol, Hablando del árbol, sos igual a tu hermana. parecidas, ramas parecidas. Bien. Bueno, primero gracias. Me parece que es importantísimo. Mirá, somos 273 personas ahora escuchando una herramienta para verdaderamente ver qué podemos hacer con nuestras historias que se repiten y se repiten y se repiten. Exacto. Entonces, me parece tan importante que nos juntemos un montón de personas a hablar de esto, porque muchas veces se confunde, hay distorsión, no se entienden cómo son estas técnicas. Entonces, que venga de una persona que encima es médica, que por elección decidió encaminarse hacia ahí, me parece que es genial, ¿no? Un sábado a la noche todos escuchando qué es la biodecodificación. A mí parece Disney. O sea, estoy como encantada. Gracias al coronavirus, primero, porque si no esto no hubiese sucedido. Así que Exactamente. le agradecemos. Primero te agradezco de corazón a vos por esta oportunidad también, porque bueno, yo también estoy como nueva con el Instagram, moviéndome, armando mi información, brindando mis conocimientos, porque también esto tiene que ver con un poco con dar lo que uno pudo adquirir en un momento, lo que a uno le hizo bien, y para mí, como vos bien explicaste, yo tuve un camino bastante largo, porque obviamente soy médica, me recibí a los 25 años, ahora tengo 42, de una estructura, imagínate, Lore, lo que es la medicina, totalmente, sí, claro. ¿Viste? Orejeras de caballo, donde la ciencia no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces, empezar a plantearme en mi ser, y a su vez, que me venga información, porque tengo una amiga que es la que me ha abierto este camino en cierta medida, a través de libros, de personajes de otros países que son maestros decodificadores. Claro. Bueno, me empecé a meter primero por mí, Lore, por mí. Yo también, o sea, tuve y tengo que seguir sanando muchas todo. El tiempo es eterno. Todo el tiempo. Y no va a parar, porque viste que la gente piensa,
que, ok, voy a esta terapia, sano esto y listo, ya está. No, No. empieza, no termina. Lo bueno es que cuando uno empieza, al empezar a adquirir herramientas y a tomar conciencia, entonces el transitar los distintos conflictos que van a aparecer a lo largo de nuestro camino va a ser como más liviano, o sea, van a caer Sí, distintos. duele menos, entendés más, ponés más conciencia, vas más tranquilo. Vas andando con un poco más de apertura mental, más observación, entonces la mochilita no pesa tanto. Va llenándose de Total. otros obstáculos, pero vamos más livianitos. Me pareció muy interesante, anoté un par de cosas que dijiste. Primero, una de las chicas que comentó en el posteo que hiciste de hoy, de esta charla, que dijo, ay, vos me lees la mente, y vos le contestas, claro, es que todos los que estamos acá, en este momento sentados acá, en este vivo, creo que todos resonamos igual. Hasta yo, vos, todos que nos están escuchando, estamos en la misma resonancia. La persona que tiene un amor sano y estará de vacaciones, viajando por un crucero, No, está garchando, ahora. claro, no está acá, claramente. No está acá, está acá. No nos tiremos más tierra de la que tenemos encima, porque No, eso, no. Estamos claro, divinos, de verdad estamos divinos. Estamos hablando de esto, entonces para mí ya es tener un terreno ganadísimo. Ganadísimo. el despertar, como también está de moda la palabra salir de tu zona de confort, despertemos, todo esto es así. O sea, pensemos que Bien. hay un grupo de personas que ni siquiera está en este momento, que está tal vez en el conformismo, en la victimización, una palabra que vos también utilizás, y no puede salir de ahí, ¿no? Lamentablemente no puede, porque no es que no quiere, no puede. Entonces, me gustaría empezar un poquito a hablar esto del árbol. Primero voy a aclarar este tema de lo mismo que vos ya explicaste, de la adopción, que me parece fundamental. Elegimos. No, es un tema muy mío esa. A mí siempre me gusta contar desde mí y cómo es mi experiencia para que sepan también, bueno, desde dónde aprendí determinadas técnicas, ¿no? Entonces, eso fue como lo más fuerte. Imagínate. No saber. Fantástico que hayas dado ese ejemplo, porque las familias adoptivas se encuentran con el niño adoptado. O sea, es un encuentro de energía. Entonces, puede ser en oposición, tal vez, una familia es abandónica y la otra es sobreprotectora, pero resuenan en la misma energía. Entonces, para el niño es lo mismo, y viene a aprender el mismo mensaje, está en las dos familias. Entonces, nosotros no nos importa, cuando hacemos una terapia de decodificación, si los datos son del biológico o si son del adoptivo. Es prácticamente igual si tienen los dos, es un espejo. Bien, perfecto. Contemos fácil, ¿qué es la biodecodificación? O la decodificación. Bárbaro, sí. Para la gente que no sepa nada. La decodificación o biodecodificación es similar, es lo mismo, depende de dónde te formaste a usar. Hay una también palabra que es bioneuroemoción, que es del grupo de Enrique Corbera. Es una técnica que utiliza las bases científicas desde la medicina, porque hay un médico que ha sido el doctor Hammer, que a partir de sus investigaciones por un fallecimiento de su hijo, él empieza a asociar, porque él padece de cáncer y su esposa también se muere de eso, y él empieza a ver con tomografías y estudios cerebrales imágenes y las empieza a asociar a emociones bloqueadas o conflictos, y entonces ahí empieza como un poco toda esta historia. Después aparece la psicología, que va mucho de la mano de Carl Jung, que también maneja mucho el término del espejo. Mi mejor maestro es mi pareja, por ejemplo, mis hijos. Y después tiene mucho de biología celular y mucho de física cuántica, que es estas energías que estamos hablando, que es lo máximo. La física cuántica, cuando vi un par de videos... Es hermoso. Otro inacabado, vamos a hablar de la física cuántica. Buenísimo. Pero bueno, ya es
otro programa. Es un tema fantástico y hay que verlo para entender, porque no solo para creer, para entender en cómo funciona. Bueno, es Bien. como esta unión. Entonces, claro, yo médica, estructurada, a mí me decís, esto es ciencia, voy para allá, porque si me decías chamanismo, otra cosa, no sé si iba, ¿viste? Ahora sí me mando, pero en ese momento... Bien, muy bien. Ya sos de las nuestras, Marian. Claro, tal cual. Una vez que te empezás a aflojar, ya estás, la apertura es hacia todo lo que tiene Bien. Entonces, información. explica qué es la biodecodificación facilita. Es una Es una técnica técnica. que se utiliza para encontrar la información guardada en el inconsciente de un problema, que para la persona es un conflicto. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema emocional, económico, de relación con los hijos, puede ser enfermedades de los hijos que la persona quiere encontrar la causa, y es una terapia muy sencilla y simple que lo que abre es la información, abre el baúl de la inconsciencia, y de ahí empieza a salir todo que a nosotros, los terapeutas, nos va guiando las palabras que la persona dice para reacomodar esas palabras y terminar de darle forma. Nosotros no curamos, somos guías, como los médicos tampoco curamos. Los médicos no curamos, acompañamos, es lo mismo. Bien. Eso según una determinada corriente de la medicina, porque hay médicos que sí creen que curan. Bueno, Pero eso ya tiene que ver con otra discusión que tiene que ver con esto, con el paradigma de la salud, el paradigma de la salud, de la enfermedad, etc. Bueno, entonces esto es una técnica que ayuda a sanar. Ayuda a la autosanación. A la autosanación, sí, como todo. Todo en realidad ayuda a la autosanación. Bien. Exacto. Entonces, ¿por qué se vale del árbol genealógico, por ejemplo? Como El una árbol herramienta. es una herramienta, o sea, hay muchas herramientas que se utilizan. La terapia en sí es una, apertura del inconsciente, pero después también yo siempre utilizo, de la manera en que me formé por mi maestra Andrea Giorgi, el árbol nos brinda muchísima información. El árbol es maravilloso también. El árbol también es un estudio que se ha realizado a nivel psicológico. Hay varios psicólogos, pero una es una psicóloga, Anne, espera que te digo el apellido, Jusenberger, alemana creo, que ella empieza a evaluar lo interesante de los datos numéricos del árbol, y se hacen como unas especies de escala, más la importancia de los nombres. Viste que es muy común, abuelo Josecito, nieto Josecito, bisnieto, todos todas Marta, bueno. Eso da mucha fuerza. Bien. Más te dicen, che, qué parecida que sos a la bisabuela Antonia. Esa también influye. Y también hay otra que usan otros decodificadores que también tiene que ver con la información de los santos. Si vos naciste en la fecha de un tal santo, Santa tanto, y puede que venís a un poco de esa información también, porque si bien nosotros, está buenísimo eso lo hace poco lo estoy incorporando. Si bien no somos todos católicos, pero en el inconsciente colectivo de nuestra formación de vida ancestral, sobre todo de nuestros bisabuelos, abuelos, lo han incorporado. Por eso hay muchos santos en la familia. Si uno se pone a mirar, Ana, no sé, Marías, miles, bueno, entonces... a mí me pusieron Lorena por Lorena Paola, una actriz. Bueno, eso marcó mi vida. Y Lorena y Andrea por Andrea del Boca, imagínate, la telenovela metida en la sangre. Cagué, ¿entendés? Me cagaron el sistema. Pero sos famosa también, bien, no la pifiaron. Son famosas, es verdad. Bueno, entonces, vemos que en el árbol analizamos los nombres, las fechas de nacimiento. Sí. Bien. Fechas de nacimiento y de fallecimiento. Porque también, más de uno, muere un abuelo, nace un nieto. Al toque. Eso es común también. Bien.
Bien. Entonces, espera, te voy a hacer preguntas muy puntuales. Dale. Cuando vos sanás, ¿sana tu familia y sanan tus ancestros? ¿Es así? La sanación es hacia arriba y hacia abajo, o sea, también Bien. los descendientes. Si uno tiene hijos menores de 16 años, los está sanando. Si no, después el chico, cuando pasa una vida adulta que lo quiera resolver, pues tiene que hacer él la sanación. Si no, ya Bien. automáticamente cuando sana la mamá, sana, o sea, sanar, ¿qué significa? Desbloquear, liberar esa información inconsciente, tóxica, que puede haber traído ese árbol. Por ejemplo, Esto es puede muy ser importante, escuchen. crímenes, muertes ocultas. Antes era muy común que moría un bebé o un aborto y no se podía pero ni decir. Secretos, secretos. Secretos de familia, infidelidades, estafas, todo eso viene en el inconsciente. Es un chip que traemos nosotros en nuestra genética. Ahora, si vos me decís, pero Mariana, ¿qué tal influye la genética? Bueno, si vos sos doble energéticamente de ese ancestro que, por ejemplo, no sé, asesinó o mató, y tal vez vos tenés que laburar, sos policía en esta vida, porque venís a resolver el conflicto de ese abuelo que fue un delincuente, un asesino, lo que sea. Y vos en realidad no Bien, querés y ser. con respecto a vamos a las parejas, puede Bien. ser que siempre repitamos historias y por ahí decimos, pero ok, yo ya creo que sané todo lo que tenía que ver con respecto a mi infancia, a mi madre, a mi padre, pero puede ser que estés de alguna Claro. manera repitiendo la historia de un tatarabuelo que no tenés ni puta idea. Sí, mira, primero y principal, nosotros tenemos un pack conflictual. Imagínate que esto es una torta dividida en tres, ¿no? Una es la influencia transgeneracional, que sería toda esta parte del árbol. La otra parte es Ajá. el proyecto sentido, que es muy importante en la vida de una persona, que es para qué la mamá y por qué el papá quisieron tener ese hijo. Antes de la Bien, gestación, estamos hablando. bien. Y después, el otro es la vida cotidiana, que también tiene que ver con creencias, los juicios que nosotros vamos incorporando en nuestra vida, en la escuela, en la iglesia, en esto, que también marca cómo vamos a elegir a esa pareja, porque no es solamente el árbol. Pero No, entiendo. es una linda bombita, digamos, tiene la forma de una linda bomba. Claro, claro. Eso es cuando yo digo, esto es para los que me escuchan siempre, que primero tratá de limpiar la casa antes de invitar a alguien a tu casa, invitar a alguien nuevo, porque si no, se hace un desconche tremendo. Vos primero tenés que limpiate vos, sanate vos, conocete, convertite en un experto en vos mismo, y después ahí, si estás en pareja, hacelo también, nadie te dice que no, pero verdaderamente hacer un parate y empezar a hacer lo que uno tiene que hacer, que es sí o sí sanarse. Claro, tal Después cual. buscamos las técnicas, buscamos hay un montón de técnicas, pero sí así, hacer ese parate, ese momento de reflexión de decir, pará, le estoy pifiando. Claro. Porque si no, hay mucho de repetición compulsiva. Sí, Con este me fue mal, busco el siguiente, con este me va, busco el siguiente. Y es depresión, angustia, sufrimiento, frustración eterno. el tema es que uno está esperando que alguien te venga a rescatar, a salvar la vida, Ay, sobre todo las mujeres también con la influencia de los dibujitos animados, y ya sabemos todo eso, la sí, el amor Cenicienta. romántico. Entonces, las mujeres tenemos encima ese factor en contra, que es todas las creencias de los dibujitos que nos vendieron. Ahora, por suerte, viste que los dibujitos son las pibas van con el arco y flecha, o sea, es otra Sí, cosa. Es también. una nueva generación. El árbol, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no entiendo, ¿por qué repito esto? Porque si ya me hice una sanación, ya entendí, y otra vez vuelvo a vivir la misma historia, y otra vez vuelvo a vivir el mismo conflicto, bueno, tengo que empezar a averiguar, porque si esto encima, yo lo titulo, esto me pasa desde siempre, por ejemplo, Sí, desde siempre, toda la vida, son palabras sí. claves que si alguien dice, desde que tengo uso de razón, no encuentro una Esto me relación sana. sucede.
Estas palabras Bien. son claves porque nos dirigen al árbol ya. Te mandan Bien, directo. perfecto. Bien, ahí tenemos una clave. Si vos siempre Ahí- decís, esto me pasa desde siempre, esto siempre me sucedió, a mi familia siempre le pasa lo mismo, como con mi hermana, mi mamá, mi tía, mi abuela, siempre compartimos la misma desgracia, ahí ya tenés un tema, ojo, escuchala. Bien, Ahí ya hay que abrir los ojitos y empezar a averiguar qué pasó en la historia familiar, porque como volvemos a decir, bien, nadie cuenta la historia, nadie bien. cuenta. Dentro del núcleo familiar está lo que se llaman las lealtades familiares. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto que vimos, todo esto que era tóxico, porque vos sos de ese clan, vos te la tenés que bancar y ser leal al clan. Entonces, si hay un clan donde, por ejemplo, hay violencia de género, vos no podés ser desleal al clan. Y tenés que seguir viviendo la violencia de género porque esto es lo que clasifica y caracteriza a ese árbol. Entonces, estás atrapada eternamente en esa historia o en relaciones de infidelidad. Y por el otro lado, por ejemplo, te voy a hacer una cosa en oposición. Ponele, hay una historia donde yo soy doble, por ejemplo, de una abuela o bisabuela, ponele, vamos para más atrás, que mi bisabuela vivió hasta los 90 años. Entonces mi inconsciente dice, bueno, acá tenemos un montón de información buenísima de esta abuela, no sé, Hortensia, que vivió hasta los 90. Entonces, Mariana, mira, todo esto lo vamos a dejar igual, porque tuvo buena salud, era de temperamento fuerte, todo lo que vos quieras. Entonces, eso, para ahorrar energía, para no hacerme aprender de cero, mi inconsciente dice, bueno, todo esto ya tenemos como el formato de tu abuela, tu bisabuela. Pero pongámosle que mi bisabuela tuvo 10 hijos. Entonces, cada vez que quedaba embarazada, encima, mi bisabuelo se iba a laburar al campo, no estaba, la dejaba sola, y la bisabuela, la verdad que sufrió, la pasó... Una vida de mierda la bisabuela. Y la que era muy común en esas épocas, ¿viste? Larga, Entonces, pero de mierda. Bien. claro, y procreaban para que después los pibes laburen en el campo, era como una cosa común. Entonces, mi inconsciente me dice, buenísimo todo lo de Hortensia, su fortaleza, tu salud, todo, pero tener hijos te pone en riesgo la vida. Entonces yo formo una pareja y digo, vamos a tener hijos, vamos a pasar a la siguiente etapa. Y mi cuerpo dice que no. Ni en pedo vas a tener hijos. Claro. Ni en pedo porque corre riesgo mi vida, corre riesgo mi supervivencia. Recordemos que el inconsciente trabaja en construcción con las emociones, y las emociones son respuestas químicas a situaciones que nosotros hemos vivido, o que traemos, ya vuelvo a decir, de la información, que nos ponen en alerta. Son aprendizajes que nos hacen, bueno, me pasa esto y tengo que reaccionar de tal manera. Entonces, Y en definitiva, la biología te está cuidando de situaciones que asume como peligrosas, siempre. Lo que pasa que si no nos liberamos de eso, vamos a seguir repitiendo historias que no nos gustaron. exacto. Mirá, te doy un ejemplo de una enfermedad muy común en las mujeres, la cándida, el flujo vaginal, ¿no? ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal en la historia de una mujer? Muchas veces tiene que ver con historias del árbol de frustraciones sexuales. O sea, relaciones de pareja donde tal vez el tipo, el abuelo, lo que sea, la usaba la abuela. O la violaba. La usaba o abusaba en algún sentido, o alguien la violó. Exacto. Entonces, hoy yo tengo un flujo constante y digo, pero ¿cómo puede ser que a 3 meses tengo que ir a la ginecóloga? Bueno, y no entiendo por qué. Ahí tengo que buscar. Por ejemplo, hay otras características, ¿no?, de la cándida, pero es como uno de los índices. En el caso, una chica, discúlpame, una chica antes de sumarme al vivo, me decía, no me acuerdo tu nombre, si estás por ahí, avísame, no me acuerdo el nombre. Me decía, siempre me engancho con tipos casados. Siempre me engancho con tipos casados. Parece que yo camino 2 pasos y me encuentro un casado. ¿Por qué es eso?
Lo que pasa que ahí, en este caso, tiene que ver ella qué imagen tuvo de su papá, por lo general. Porque también acá tenemos el complejo de Electra y de Edipo, ¿no? Los hombres que son muy mameros, por ejemplo, y bueno, es difícil, van a encontrar mujeres tal vez que chocan con su madre y hay un conflicto, ¿sí? En el caso de la mujer, el complejo de Electra, las mujeres en la adolescencia, preadolescencia, estamos enamoradas, es nuestro novio, nuestro papá, en el inconsciente. ¿Y qué nos pasa si nosotros descubrimos, por ejemplo, que me ha pasado en las consultas varias, que después han encontrado parejas que no están presentes o se van, en cierta medida, que pueden ser o están casados o porque se van, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Y porque vos, tu papá, cuando vos descubriste que tu papá era infiel, vos creés que, ay, le engañó a mi mamá. No, te engañó a vos. Te engañó a vos, a su novia. Entonces, vos quedás frustrada, porque tu papá te deja por otra mina. Y obviamente, ¿qué pasa? Vos querés ser la otra mina. Entonces vos después te pones en el lugar del amante, del tipo. Bien. Porque eso te parece que eso es el amor. O sea, vos asociás el amor a eso. Es que es el amor porque es la única forma de recuperar a tu papá. Claro. Siendo amante, siendo amante. ¿Vos recomendás esta técnica cuando hay problemas emocionales y también cuando hay problemas que ya fueron detonándote en el cuerpo, o se puede usar todo en uno o en otro? Es indistinto. Todo. Mira, Lore, se usa muchísimo para enfermedades físicas, síntomas que no tienen diagnóstico, por ejemplo, no sé, dolor de cabeza, que vos no tenés un diagnóstico. El diagnóstico es la migraña, ponele. Pero si vos decís tengo dolor de cabeza, es un síntoma. Para síntomas, enfermedades graves, autismo, cáncer, bueno, hay resultados muy positivos en muchos decodificadores óptimos realmente que se ve la respuesta muy positiva de esto. Yo he tenido pacientes que, o sea, no le llegaron a hacer, por ejemplo, una punción de médula, pero le habían dado 1 año de vida a un hombre, y cuando hizo la decodificación fue después a los 15, 20 días al hematólogo y le dijo, no tenés nada. Yo creo absolutamente en eso. ¿Y cómo fue para vos, con tu paradigma viejo, asumir un paradigma nuevo, tan nuevo y tan distinto? En tu propia vida, ¿eh? Claro. ¿Qué tuviste que romper vos? Primero aprender a sacar todo el enojo que tenía yo con mi historia. Sacar mi enojo, sacar todas las mochilas cargadas, hacer los duelos de mi árbol. Trabajé mucho con mi árbol, todavía lo sigo laburando porque me sigue apareciendo cuestiones económicas, de relaciones con mi hijo, o sea, un montón de cosas, pero ya estoy como más abierta y receptiva a entender. Y obviamente que no pesa la mochila de tal manera, como te decía, cuando uno dice, ¿por qué me pasa a mí esta vida? Bueno, no, te pasa porque tenés que tomar las riendas de tu vida, tenés que actuar. No podemos dejarle la responsabilidad de nuestra vida a nadie, ni siquiera a nadie. A nadie. Creo que ese es el cambio que estamos asumiendo todos en este momento, ¿no? Que también, incluso, vos lo llamaste al coronavirus, pero yo digo, bueno, esta cuarentena, esta ruptura, esta transición entre el viejo y el nuevo mundo, nos sirve para entender que somos los únicos responsables de la vida que vivimos y que lo fuimos hasta ahora. Lo que pasa que teníamos menos conciencia de esto. Exacto. Entonces pensábamos que se lo podíamos delegar este poder al médico, al cura, a la pareja, al auto, a mamá, a papá, a Dios también. A Dios a todos. Que no está mal tener fe, porque la fe te ayuda a meditar, o sea, la gente que utiliza el rosario, o sea, son muy buenas técnicas porque también eso te conecta. Pero ahora estoy haciendo un curso con una astróloga, psicóloga, así que yo ya estoy abierta a todo, y ellos dicen que es con un chamán, un curso muy lindo, de unas de Capilla del Monte, estoy fascinada con ese curso, y ellos dicen que esta es la era de los evolucionarios, Lore, no es revolucionario. No.
Pero a mí no evolucionarios. me cae la menor duda, o sea, estamos verdaderamente construyendo un nuevo mundo, pero para eso tenemos que sanar todo lo que trajimos hasta acá. Tenemos Exacto. que limpiar el terreno para construir una base nueva, un pilar nuevo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estamos hablando ahora nosotras dos? ¿Por qué hace 5 años seguramente ni nos hubiéramos conocido? Eh, Porque justamente nos estamos juntando todos los que tenemos que crear un nuevo mundo, una nueva frecuencia, vibrar más alto, y para vibrar más alto tenemos que limpiarnos y vaciar la mochilita que decías. Es así, es así. Es Y como verdaderamente hacer un reseteo. somos muchos, cada vez más profesionales, estructurados, están abriéndose, eso es buenísimo, Claro. eso es buenísimo. Yo creo que en un par de años esto va a estar, ya hay en la Universidad de Rosario, creo que hay una diplomatura de biodecodificación para los profesionales, cosa que me parece maravilloso. No sé si es en la UAI, no estoy segura, pero bueno, es algo, se empieza a abrir el camino. Es necesario. No, es que empezamos a corregir la distorsión. Era imposible pensar a la medicina, y seguramente vos vas a estar de acuerdo, desde un lugar disociativo. Había que abrir la medicina a otros campos, como la emoción, como todas estas nuevos saberes que se están incorporando. La medicina tendría que ser todo, porque nosotros somos todo. Somos Mira, cuerpo, alma, somos todos. emoción, o sea, Nosotros estamos en un continente joven, ¿sí? Nosotros que tenemos 210 años como patria. Si uno mira a los orientales, por ejemplo, a la medicina ayurveda de la India, ellos integran. bueno, Y la esto China también. la China, Sí, claro. por eso, todo lo que es Oriente, ¿no? Tiene como, esto ya está, ya lo saben. El tema que nosotros, ¿qué pasó con nuestra historia? Toda la historia de nuestros pueblos originarios, de los aborígenes, le tiraron fuego, ¡pum! Entonces nosotros nos Claro. perdimos realmente un poder y un conocimiento de sabiduría que era con la Pachamama, con la historia de la... O sea, todo esto lo perdimos, entonces estamos como renaciendo, empezando a caminar los pasitos, como vos hoy pusiste, pum, te caes. Y somos niños, somos niños. Somos niños espirituales, somos niños, pero ya podemos empezar a ser incluso adolescentes. ¿Viste? Cuando asumís más el poder, empezás a ser más grande. Estamos ya en la adolescencia y tenemos que manejar los berrinches porque saber manejar también los berrinches es importante. O sea, no autodestruirnos y no creer que el afuera es el responsable de nuestras males. Eso es clave también, dejar de tirar culpas y dejar de culparse. Por ahí, Recién preguntaban ahí, ¿qué pasa si yo no conozco nada sobre mi pasado, viste? Yo conozco conozco a mamá, papá, hermano, pero después de la tía, del primo, viste que son familia, nunca supe nada, no sé nada. ¿Qué claro. pasa si no conozco ni fecha ni nada? Con lo que tenemos madre, padre, es suficiente. Los tíos mucho no influyen salvo que te hayan criado. O sea, si vos viviste en la casa de una tía, un primo, sí. Pero cuando vos empezás a mover esta energía, que esto lo de la física cuántica, o casualidad, alguien te llama, algún pariente lejano, y no sé por qué te cuenta. Y te empiezan a contar. Bien. Y empieza a moverse la información. Entonces, Bien. no hay que tener miedo a no saber mis datos, tengo que buscar. Hay gente que busca, pide los datos, viste, en las embajadas, todo eso si vienen de otros países, pero por lo general, con saber madre y padre y un poco ver a la persona en la actualidad, cómo actúa, qué conflictos tiene, y puedo estimar si hay algo más en su árbol o no, por más que no sepa. Y después hay técnicas que son de constelación, bueno, ahí está la gente que hace constelaciones precisamente, donde descubren cuestiones del árbol. Yo no trabajo con esa técnica, pero trabajo con autoconstelaciones. Vos misma es en los zapatos de una bisabuela, que vos no sabés ni cómo se llama, pero cuando vos te pones en esos zapatos, Lore, decís hasta un nombre. Sí, claro. ¿Qué le pasó? Sí. Contás la historia de esa bisabuela. Hermoso, o sea, hermoso, pero
de una sensación de paz te termina dando, porque vos necesitas Y de reconciliación. saber la reconciliación de esos orígenes que tanto te pesan. ¿Qué pasó en mi historia? ¿Qué pasó en mi vida? Bueno, hay muchas técnicas, pero bueno, la decodificación tiene muchas herramientas. Si esto no podemos trabajar, bueno, se busca. Y con el proyecto Sentido, que es para qué mi mamá y mi papá me tuvieron, también hacemos como una especie de constelación, donde vos te disociás de tu cuerpo y pasás a ser tu mamá y tu papá, y está también súper bueno, porque eso te pone en los zapatos de ellos, porque vos, siendo una celulita muy pequeña, vos ya sabías para qué te quisieron traer. Vos sufriste, sufrió tu mamá. Y otra cosa re linda, interesante para que sepan todos, nosotros somos óvulos que estuvimos en la panza de nuestra abuela cuando nuestra mamá era un feto, porque esos óvulos ya lo tenía el feto. Entonces, si mi abuela vivió una situación estresante, alguna situación de riesgo de vida, yo también lo traigo, porque lo sufrí en esa panza de esa abuela. Pero también es interesante saber que si uno quisiera sanar todos, no nos alcanza esta vida porque de verdad es inabarcable. También me parece que es interesante que sepamos que nuestra propia vida ya sabe lo que tiene que sanar y cuál es el camino que le toca, ¿no? Digamos, la porción del... Porque eso, si no decís, si yo tengo que sanar de acá para atrás, no termino más, me voy. Tal cual. No es así. Elegimos un motivo de consulta, o sea, hay un motivo solo, no hacemos una lista así porque si no estamos 49 años ahí encerrados haciendo la terapia. Un motivo. Ese motivo, por lo general, por ejemplo, puede ser la tiroides, que muchas mujeres sufren hipotiroidismo. Bueno, ese motivo en general se va a relacionar con los otros conflictos de pareja, económicos y demás. Claro. La tiroides, por ejemplo, es el tiempo, la espera, tiene que ver con eso. Entonces, muchas veces se ve, y de ahí es como que se desmembra todo, y después lo único que queda es hacer ejercicios, una vez que termina la terapia, de trabajo personal diario, como esto que vos decís, tengo que tomar conciencia. ¿Cómo no? Esperá, se va a cortar y quiero que quede grabado. Sí. Corto y te vuelvo a llamar. Bueno, Banquen dale. ahí y volvemos todos. ¿Está?